Y bueno, y hablando de 2 de abril, de Fuerzas Armadas, de Ejército, de defensa, ¿por qué no? Vamos a analizar cuál es la política de defensa del gobierno de Milei. ¿Hay política de defensa? ¿No hay política de defensa? Sí hay una reivindicación del uniforme, si uno quiere. Milei en el acto por el 2 de abril habló directamente de que las fuerzas de seguridad han sido humilladas. O sea, el uniforme ha sido humillado en los últimos años. Cosa que creo que es verdad, ¿no? No porque lo diga Milei, pero en realidad el uniforme siempre ha sido humillado desde que tengo uso de razón. Yo nací en 1984 y tanto Alfonsín, Menem por ahí no tanto, pero bueno, él tenía su pasado montonero también, ni que hablar del kirchnerismo. Y más que no quiso meterse tanto con ese tema. Así que bueno, creo que continúa la misma política. Pero creo que una de las bases de esta democracia que tenemos, o partidocracia demoliberal, para ser más precisos, porque quizá por ahí democracia es otra cosa, se basa en esto. Se basa en esto, ¿no? En el odio a las Fuerzas Armadas. ¿Está cambiando esa situación? ¿No está cambiando? Bueno, vamos a hablar de estos temas con Carlos Pisolito, coronel retirado del ejército y también experto en defensa y en seguridad, a quien hemos ya entrevistado en otras oportunidades para diversos temas. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. Un saludo a vos, a tu audiencia de FM Horizonte y comparto plenamente tu introducción. ¿Cómo está el clima en Mendoza por estas Mirá, horas? Mendoza se caracteriza, ya estamos en el otoño como el resto del hemisferio sur, por tener unas mañanas muy frías, pero unas tardes bastante agradables. Es más o menos lo normal para esta época. Ah, bien. Normal, ¿qué temperatura sería, por ejemplo? Y mirá, a la mañana vas a tener una temperatura baja, 10, 12, 13 grados, y ahora, por ejemplo, debe estar haciendo 20, 22, 25 grados. Pero sin humedad, o con muy poca humedad, digamos. Muy poca, sí, es un clima semidesértico con una humedad normalmente debajo del 30%. Me tengo que ir a vivir allá, chela. Y sí, dicen que es bueno para los asmáticos. Sí, sí, yo no sé si soy asmático, pero alérgico seguramente, ¿no? Bueno, decías que coincidías con este análisis, coincidís con mi ley, entonces al menos en esta idea de que las Fuerzas Armadas han sido humilladas en el último tiempo, al menos de la democracia, de la vuelta de democracia para acá. Mira, no, yo coincido muy pocas cosas con el presidente Milei. A ver, como un reloj que está roto 2 veces al día da la hora exacta. Yo creo que ese es el caso. Lo veo como una sobada, como una lisonja interesada. Ujú. Porque si yo digo que amo a mi hijo, y si está enfermo no lo llevo al médico, necesita comprarse un libro para ir a la escuela, no se lo compro, el mío es un amor declamativo. El amor verdadero se tiene que traducir en actos, y yo lo que vengo viendo, tal vez desde un punto de vista egoísta me podrán criticar, con el gobierno anterior, que tampoco compartía muchas cosas, había una recomposición salarial que este gobierno la ha suspendido, lo cual me parece negativo. Por otro lado, había un fondo pequeño, reducido, miserable, que era el FONDEF, que era un porcentaje que se destinaba a la compra de equipamiento. No era gran cosa. Bueno, este gobierno no lo ha incrementado, lo ha suprimido. Entonces, por un lado está la retórica. Es fácil hablar en una tribuna, el costo es cero. El tema es que eso se traduzca en acciones, en políticas y en estratégicas. Yo no la veo. O sea, podríamos concluir que por una parte les pasa la franela, digamos, les habla Exacto, lindo al oído, pero por otra parte exacto. las desfinancia. Está desfinanciando hoy mi Exacto. ley la Además, fuerza. tengo una sospecha, no, no tengo las pruebas, pero tampoco tengo dudas. Como él intuye que su mandato puede tener algún corcoveo, alguna instancia no muy agradable, dice, ¿a mí quién me va a defender? Y me van a tener que defender los militares, entonces mejor los tengo a mi lado. Yo haría otra, a ver, no cortaría la recomposición salarial, no haría tal cosa como tirar por la cabeza este tipo de misión a fuerzas que están diseñadas constitucionalmente y preparadas para otra cosa. Pero bueno, como él es un improvisado en tantos temas, tal vez no en la economía, pero sí en el resto
de las esferas de gobierno. ¿No? Vemos no podemos conseguir un repelente hoy. No sé en Santa Fe, acá en Mendoza Sí, no hay sí, muchos sí. mosquitos, pero repelente tampoco. Estamos viendo las recetas para repelentes caseros. Estamos viendo la entrega que se está haciendo de nuestro plan nuclear, de nuestro sistema de comunicaciones. El acto tremendo, a mí me ha causado un impacto muy grande, que tuvo lugar el día de ayer con esa sumisión, esa subordinación a una comandante militar, ni siquiera era un presidente, es decir, una con él y el ministro vestido en forma estrafalaria, disfrazados de militares. A ver, a mí con eso, Antonio, a mí no me convencen. Vuelvo al ejemplo, si yo amo a mi hijo y mi hijo está enfermo, lo llevo al médico. Si tiene que estudiar, le compro los libros. No, Ujú. no. Sí, te referís a Laura Richardson, Exacto, la general Laura exactamente. A la Richardson comandante del Comando Sur, sí. que estuvo en Ushuaia con Milei, que a decir verdad también se había reunido con Cristina en su momento, ¿no? Por eso, no, acá no hay inocentes. A ver, Claro. Ujú. a ver, vamos a criticar, porque después nos van a acusar o me van a acusar que yo soy kirchnerista. Yo no soy kirchnerista. A mí me sancionó siempre, toda mi vida militar, el kirchnerismo. Pero yo creo que Cristina lo hizo en un acto de cholulismo. Creyó ver en ella, en esa mujer, una mujer que se superó a sí misma, la igualdad de género y todas esas tonterías que yo no comparto. Ujú. Pero no tuvo ninguna consecuencia grave para la estructura del país. Lo de ayer es muy grave porque, para ponerlo en términos geopolíticos, que es la ciencia que yo trato de manejar, vos en este momento tenés una falsa, porque no es una base militar, pero una supuesta base militar china en la bajada del Agrio, Neuquén. Y como para compensar, lo lógico hubiera sido, bueno, señor chino, si yo creo que usted tiene una base militar, retírese. No, hacemos la peor de las opciones. Para compensar le vamos a dar una base a los norteamericanos. Es decir, nos estamos comprando un conflicto que no nos pertenece, que es la famosa Guerra Fría 2 Ujú. o Guerra Fría Plus, cuando la Argentina, toda su historia, y cuando le ha ido bien, ha sido precisamente porque ha sido un país neutral. Fue neutral en la Primera Guerra Mundial, fue neutral en la Segunda Guerra Mundial, y ahora estamos tomando decididamente un bando, lo cual nos va a traer un montón de inconvenientes. Ya lo vivimos en la época de Carlos Menem. Sí, sí. Tuvimos 2 atentados, Mm. se vendieron y malvendieron nuestras empresas. Es decir, esto es aún peor porque Bueno, inclusive una cosa es... la cercanía con Israel, y esto no es Sí, ser antijudío ni mucho menos, pero no, hoy a Israel lo gobierna el sionismo, y la cercanía tan profunda con el sionismo puede meternos en la guerra con Palestina, digamos, ¿no? pero Antonio, vamos a una cosa que la va a entender doña Rosa, la va a entender don Pepe. En los 90, no sé si todos se acordarán, tal luego era muy chico, pero yo les recuerdo a la audiencia, Estados Unidos era el malo de la cuadra y le pegaba a todos, y así fue por muchos años. Ujú. Estaba George Bush padre, del cual Carlos Menem se hizo amigo. Era una indignidad, era una bajeza, pero por lo menos estaba unida a un provecho, estaba unida a una utilidad. Hoy, el 2024, los Estados Unidos es una potencia en decadencia. Es una potencia que tiene serios problemas para gestionar cómo se van de Ucrania, porque se tienen que ir, porque Rusia ha ganado el conflicto, no tienen los ucranianos ni munición, están analizando cómo los abandonan. Por otro lado, su primo directo, su aliado, vos lo acabas de mencionar, Israel. Benjamín Netanyahu, Mm. no deja macana por hacer, mata civiles, organizaciones humanitarias. Es más, Joe Biden se ha visto en la obligación de decirle, mira Carlitos, si vos seguís por esta senda, yo no te acompaño más. Es decir, nosotros estamos yendo más enfervorizados y más fanatizados que los propios Estados Unidos respecto del Estado de Israel, que te voy a repetir, no es de ser antijudío, pero como vos bien lo decís, el actual primer ministro Ujú. ha logrado ha logrado unir a los árabes, una cosa casi imposible. Vos que conocés, ahí estoy viendo la foto y me llamó la atención, no solamente a mí, que Milei se apareció con un traje de fajina, ese es un traje de fajina, ¿no? Mira, ¿Qué yo no lo significa? conozco, de ¿Qué ver. significa eso? Creo, ¿Qué a ver, significado tiene? Es- mira, es una vieja historia. Hasta los emperadores romanos, como Marco Aurelio, que era un filósofo, cuando se revestían para hablar en público, se disfrazaban o se vestían
con atuendos militares, porque eso le da un prestigio. Lo hemos visto con el propio Fidel Castro, con Yasser Arafat, Adolf Hitler, el propio George Bush hijo, cuando su famosa discurso de misión terminada. Es decir, hay un prestigio en el uso del uniforme. Lo que pasa, a ver, yo que soy militar y he vestido el uniforme por 40 años, si me invitan a una ceremonia militar, no me pongo el uniforme militar porque considero que no me corresponde. Claro. Me podré poner una boina, un pañuelo, un detalle. Ahora, siendo presidente, que como yo lo digo con sorna, no ha rendido ni una condición de tiro, no ha hecho un subida cuerpo a tierra, se viste al lado de una general de 4 estrellas que ha hecho toda una carrera para llegar ahí, a mí me parece que es, no claro, sé, yo lo veo ridículo. Claro, tal vez iba a decir eso, queda hasta ridículo. Es más un acting, ¿no? Daba la impresión que era más un acting. Es totalmente un acting. A mí me han criticado, yo puse hoy en mi red, de lo sublime a lo ridículo, hay solo un paso, y puse las fotos de él con el ministro de Defensa. Mucha gente estuvo de acuerdo, otra no, pero es como yo puse después y la gente entendió. Es como si a mí me designan ministro de Salud. Bueno, yo va a ser ministro de Salud, yo no soy médico. No se me ocurriría ir a visitar un hospital vestido de médico. Por respeto a mí mismo y por respeto a los médicos. Y algún médico va a decir, señor, sáquese ese ambo, sáquese el estetoscopio, porque usted no es médico. Y tendría todo, es decir, me moriría de vergüenza. Ya te digo, ni el día de hoy, a mí me invita a unidad militar, voy de saco y corbata. Puede ser, y me da la loca, me pongo una boina, o me pongo un pañuelo, o me pongo una campera, pero vestirse así... no tienes, a mi criterio es ridículo. ¿Cuál es la política de Milei en cuanto a la defensa? O sea, hasta ahora, según la legislación vigente, Argentina solamente puede tener, que creo que tampoco tenemos, ¿no? Pero bueno, en el caso, llegado el caso, solamente puede tener hipótesis de conflicto externo, ¿no? Ante una agresión extranjera. Correcto, sí. Pero no intervenir en conflicto interno. Es correcto, sí. Bueno, vos en una entrevista días pasados explicaste esto a colación de lo que sucede en Rosario, y bueno, y te agradezco la cita que también me nombraste. Sí. No, bueno, me ayudaste mucho con tu conocimiento. ¿Se puede hablar de conflicto interno acá en Rosario? Y en ese sentido, si debería cambiar la hipótesis de las Fuerzas Armadas y pensar un conflicto interno, quizás o no, como la de los años 70 y la de las escuelas de las Américas, digamos, pensar en un enemigo interno, y en ese sentido, pegado al otro, ¿se puede hablar de narcoterrorismo frente a lo que pasa en Rosario? No, son abusos conceptuales. Yo te voy a explicar, durante muchos años, las famosas convenciones de la guerra, la Haya y Ginebra, no mencionaban los conflictos internos, recién los comenzaron a mencionar a partir de la década del 70. Obviamente que hay países con conflicto interno, por ejemplo Colombia, por ejemplo Siria, por ejemplo Irak, pero tiene que tener 3 condiciones para que se hable de un conflicto interno. Tal vez no las recuerdo exactamente, pero son las siguientes. Ese personal tiene que controlar una zona territorial, como pasó inicialmente con la guerrilla en Tucumán. ¿Vos te acordarás? Con el ERP, sí, zona, exacto. Sí. Segundo, ese personal tiene que llevar ostensiblemente sus armas y tiene que tener un distintivo, pues puede ser que no tengan un uniforme militar, como tuve en Milei o Luis Petri, pero tiene que tener un distintivo, puede ser una bandana, una vincha. Y tercero, lo más importante, tiene que tener un comandante que se haga responsable de sus actos. Ninguna de esas 3 cosas se cumplen en Rosario. Se cumplieron brevemente en Tucumán, donde había una zona, que era la zona de Famaillá, que estaba ocupada por la compañía de monte Rosa Jiménez. Los guerrilleros llevaban sus armas en forma ostensible y usaban una suerte de uniforme militar con una estrella roja en su casquete. Y tenían a Roberto Santucho como su comandante. Es decir, había un conflicto armado interno según la Convención de Ginebra. Lo que tiene, tampoco se puede hablar de narcoterrorismo, es decir, lo que tiene Rosario, como tiene muchas ciudades, no se salva Mendoza, por ejemplo, mi ciudad, es un delito en vías de organización. Un delito que no tiene carteles todavía, que hay un sicariato incipiente, lo cual no significa que esto sea bueno, pero nosotros no somos México, nosotros no somos Colombia, ni siquiera somos Brasil. ¿Qué te quiero decir con esto? Que con una buena cantidad de medidas legales, básicamente, judiciales,
de secreto bancario, de saber dónde va la plata, lo comentábamos la otra vez, se acaba el narcotráfico en Rosario. Es decir, Rosario no tiene un problema militar, no sé si tiene un problema policial. Es Y decir, esto no se va a solucionar poniendo policías en las esquinas. claro, ¿por qué entonces los funcionarios del gobierno nacional hablan de narcoterrorismo? ¿Por qué? A ver, porque O esto sea, o lo hacen adrede sabiendo que es mentira, según el análisis que vos no, haces, mira, yo te doy el origen. o a lo mejor hacen mal el análisis, digamos, ¿no? No, ellos copian, porque ese es el problema. Cuando vos no pensás, no tenés cuando vos sos un estratega, lo primero que tenés que hacer es diseñar tu estrategia. Entonces vos analizás la situación y llegás a conclusiones que son propias. Podés leer algún libro extranjero como para condimentar, como para tomar ejemplo. Estos señores compran llave en mano la teoría norteamericana del descabezamiento. Es una teoría que se basa en identificar a los líderes de los menores, porque no van a los capos, van al narcomenudeo y eliminar, meterlo preso o matarlo a ese narco de bajo nivel. Con lo cual lo único que yo logro es esparcir el narcotráfico, porque las segundas, terceras líneas que están detrás de los líderes o son iguales o son peores. Entonces, lo que hago yo es esparcir el narcotráfico. Acá lo que hay que hacer, ya lo dije, es inteligencia criminal, que los fiscales investiguen, nombrar. Por ejemplo, me dicen que en la provincia de Santa Fe la mitad de los cargos de la justicia federal están vacantes. Bueno, hay que nombrar a los fiscales. La policía corrupta, ¿por qué no hay carteles? Porque, bueno, no toda, pero hay parte que es corrupta. Hay que investigar. La investigación, mira, Antonio, es muy sencilla, porque hay algo, si hay algo botón en esta vida, es la plata. Si soy pobre, todo el mundo se da cuenta, no puedo comprarme una cerveza, o me mira el auto o la ropa que uso. Ahora, cuando me sobra la plata, fruto de cuestiones ilegales, tampoco la puedo ocultar. Es decir, yo hice acá una denuncia con unos vecinos, tuve suerte, porque habían pasado del R12 a la Q4 y a la BMW. Simplemente, es más, me lo dijeron los otros vecinos. Miren que estos señores, que eran jardineros, que trabajaban en mi barrio, son narcotraficantes. Hice la denuncia anónima y, oh casualidad, era verdad. A ver, no es tan difícil. Yo creo que en Rosario, si vos juntás a las cabezas de las comunidades, a los curas villeros, a los empresarios que pagan protección, te van a dar los nombres. A ver, no tenés que torturar a nadie, no tenés que matar a nadie. Bien. Es hasta una tarea relativamente sencilla. Gracias por el contacto, Carlos. Bueno, hasta siempre. Que Dios los bendiga a todos y que tengan suerte. Adiós, buen fin de semana.